Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith y el doctor Don Paul Gray. Y estamos alegres y muy contentos de estar con ustedes hoy. Esta escritura es una de las más controversiales. Me refiero al versículo 38 del segundo capítulo del libro de los Hechos. Es una escritura bastante controversial para algunos, ¿no? Y espero que podamos nosotros, pues, ofrecer un poco de luz en ello. Vamos a leerlo otra vez, Claro, por favor. así es. Una vez más. Y Pedro les dice, arrepentíos. Admitir que Dios tiene razón y nosotros estamos equivocados. Nos detenemos un momento. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué quiso decir Pedro al decir eso? ¿A qué se refería? Porque hay miles que están delante de él, literalmente miles de hombres y mujeres, niños y niñas. Así que él les está diciendo aquí que se arrepientan. ¿Qué era lo que les decía que hiciesen? Cambiar. Pero ¿cómo pueden ellos cambiar allí si están en ese lugar donde no pueden hacer nada y están mirando a Pedro? ¿Qué quieres decir con cambiar? Mire, muchos de ellos habían rechazado a Cristo. Y yo creo que muchos de ellos estaban involucrados en todo lo que tenía que ver con la crucifixión. Y Pedro lo menciona. Así que en mi mente yo creo que ellos no estaban creyendo lo que Pedro les estaba predicando. Y él quería que ellos tuvieran fe para creer, ciertamente para poder arrepentirse de su camino, pero yo creo que intelectualmente él quería que ellos creyeran en Cristo, del Cristo crucificado, que habían crucificado a ellos, para que tuvieran fe y estarían listos así. Dave, ¿a qué crees que se refería? Bueno, significa un cambio. Yo creo que significa un cambio hacia Dios. Y en el acto de hacer eso, estamos alejándonos del pecado. Muchas personas, tratando de cambiar sus vidas, quieren decirle no al pecado. Esa no es la respuesta. La respuesta es aceptar a Dios. Entonces, el arrepentimiento es acercarse a Dios. Y en esencia, cuando hace eso, usted se está alejando. De hecho, es la única manera que lo puede hacer. Así es. Bob. Bueno, arrepentimiento, como el hermano Dave dijo, literalmente significa cambiar de dirección. Ir en la dirección opuesta, está caminando en una dirección y la cambias. Realmente no es algo físico tanto como es interno del corazón, que en el corazón reconoces, y usted lo mencionó y lo declara en las notas, pero usted reconoce que estás equivocado, que eres pecador, y porque el pecado es nuestra dirección. Nosotros nacimos en esa dirección como pecadores, pero el arrepentimiento es nuestro corazón cambiando dirección, mirando hacia Dios, como el hermano Dave dijo, mirando hacia Jesús, mirando a lo que Dios ha suplido por nosotros a través de su Hijo en la cruz, murió por nuestros pecados, y admitiendo que somos pecadores y aceptándolo. Pero el arrepentimiento realmente es reconocer de que estamos mal y de que Dios está en lo correcto. ¿Será posible que una persona se arrepienta ante Dios y realmente nunca decir nada al respecto? Seguro. En su corazón, En sí. su corazón. Sí, Sí. Porque puede decir las palabras y no decirlo de corazón. así es. Pero cuando lo dice de corazón es real. Estas son una de las palabras más difíciles o acciones que tomen lugar en el corazón. Una de las palabras más difíciles que una persona puede decir es estoy mal y lo siento. Sí, Sí. sí. Pero saben, Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Correcto. Pero sucede primero en el corazón y realmente está en el corazón que creemos que estamos mal y que Dios está en lo correcto, que Jesús está en lo correcto. Entonces ahí es donde realmente toma lugar la salvación. Podemos hacer la pregunta. ¿Estamos mal, equivocados? ¿En qué? En todo. En todo. Sí. Realmente la Así persona es. que no es salva está equivocado Correcto. en todo, no importa lo que sea. Sí. Y es difícil para él admitir eso. Recuerdo, yo gané para el Señor uno de los buenos amigos que yo he tenido en este mundo, Clive Ford.
él ya partió con el Señor, pero él era dueño de una de las compañías de camiones más grandes del mundo. Y los doctores le dijeron que él tenía cáncer y le dieron 6 meses de vida. El Señor luego le dio 15 Alabado años más. Dios. Y de hecho, el doctor le había dicho 6 meses, tal vez va a sobrevivir. Nos llamaron a nosotros inmediatamente y nosotros volamos hasta Chattanooga. Él y su esposa Elizabeth era una mujer piadosa, es una mujer muy piadosa. Y bueno, Francis y Elizabeth fueron a otra habitación en el hospital y su hijo también estaba allí presente. Él también tiene una compañía de camiones. Y nos dejaron a mí, a Clyde, a solas y empecé a hablar con él sobre su alma. Él siempre iba a las cruzadas. Él casi no se perdió una cruzada. Él siempre le decía sí a Cristo. Y como dije, él era dueño tal vez, diría yo, de tal vez 1,500 camiones. Y era un hombre muy rico. Y muy, muy bueno con el ministerio. Él dio miles y miles y miles de dólares a esta obra. Y empecé a hablar con él sobre su alma. Y él luchaba, y yo no creo así, yo soy bautista, me decía. Yo no creo lo que ustedes creen. Mi esposa Elizabeth es una dama especial, pero yo no creo nada de eso. Yo no creo eso. Y él luchaba contra ello, ¿no? Pero él lo apoyó a usted. Oh, sí, es lo que estoy diciendo, con miles de dólares. Entonces en su corazón él sí creía. Dio $50,000 en una ocasión. Wow. Y bueno, de todas maneras, yo traté todo lo que podía, todo, y estaba a punto de rendirme. Y el Espíritu Santo me habló aquel día y me dijo, sigue haciendo sí. hincapié, sigue haciendo hincapié. Y yo otra vez de la mejor manera posible, y en ese momento él abrió su vida así. Alabado Dios. Dije, oh Dios, me dijo él, ore por mí, ora Alabado por mí. Dios. Y oramos allí la oración de fe, pero yo recuerdo que el Espíritu Santo, tan claro como le estoy hablando a ustedes ahora y a ustedes por televisión, el Señor me dijo, no te detengas, sigue hablando, sigue haciendo hincapié. Y él en aquel día le entregó su corazón a Cristo, pero ese fue el Espíritu Santo que se estaba moviendo en él. Sí. Y allí estaba este hombre que los doctores habían dicho no le resta mucho tiempo de vida. Y yo recuerdo que estábamos en California un poco de tiempo después y yo estaba orando aquella noche y dije yo, Señor, este hombre, él estuvo en la junta del ministerio por muchos años. Y él era uno de los hombres más sabios, brillante, un hombre brillante. Y yo le dije, Señor, yo lo necesito para tu obra y yo te pido que le des más años. Alabado Dios. Y nunca olvidaré eso. Y el Señor contestó esa oración, le dio 15 años más. Alabado, Él alabado vivió Dios. y no murió de cáncer. Él murió de otra cosa. Y él conoció al Señor. Sí. Eso es lo que cuenta, ¿no? El Espíritu Santo. Yo me había casi rendido. Señor, ya yo le he dicho todo lo que le puedo decir. Sí. No lo puedo obligar a aceptarte. Correcto. En Isaías capítulo 6, la instrucción que se le dio a Isaías fue ir a predicar hasta que el corazón del pueblo se engordara, hasta que ellos rechazaran completamente, y él debía seguir predicando. La palabra tenía que salir. Y esta palabra, makana ehu, creo que es la palabra en griego para arrepentirse, significa pensar de diferente manera, pero también significa remordimiento moral. Es más que solo cambiar la manera de pensar. Existe un cambio moral en la mente y la manera como uno ve las cosas, y a veces con algunos se requiere de un proceso. Tienen que desaprender, tienen que pasar por cosas, y el Señor tiene que tratar con su corazón y traerlos a un lugar en el que la tierra, por decir así, está lista para recibir la semilla, para que puedan decir, Señor, yo estoy equivocado, estoy mal, voy por el camino equivocado, necesito arrepentirme. Y eso es, Señor, voy a cambiar mi manera de pensar. Y en esencia es lo que sucedió aquí. El punto de vista de Jesucristo, a quien acababan de crucificar, diciéndoles arrepentíos, porque este era ese mismo que les iba a traer la vida. Él es la vida. Cambiar la manera de pensar, pero hubo un remordimiento moral. ¿Cómo lo sabemos? Porque fueron compungidos de corazón. Así es, así es. Hermano Swagger, fijémonos en 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. 2 de Corintios 7:10. Sí. Hay una escritura ahí que
trata con el Bien. arrepentimiento, pero utiliza la frase contristado según Dios. Sí. Así es. ¿Qué es lo que usted piensa y qué enseña? ¿Cómo se relaciona eso con el texto que estamos tratando? Con esa tristeza según Dios y con El la historia hermano acaba de que yo contar. acabo de mencionar. Y el Espíritu Santo lo llevó al punto de lágrimas. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Una tristeza por la Sí. vida que se ha vivido, que está mal. Una tristeza por la desobediencia a Dios. Una tristeza por haber sido pecador cuando no tenía que ser así. Y creo que a eso es que se refiere. Es una pena no solo porque me descubrieron o porque me estoy enfrentando con las consecuencias, es porque he desagradado a Dios, he pecado contra Dios y le pido perdón. El Espíritu Santo lleva a la persona a empezar a ver lo horrible que es el pecado y Sí, lo malo que eso es el es, pecado. sí. La mayoría de las personas están engañadas. Sin Dios realmente no saben lo que es el pecado. No lo saben. Cuando Pedro predicó y dice que fueron compungidos, yo soy de aquellos que opinan que el espíritu de tristeza según Dios cayó sobre Bueno, ellos. eso no lo dudo. Sí, y después dice ahí que obra arrepentimiento para salvación. Así que ese mensaje fue tan poderoso que ellos entendieron que ellos estaban equivocados, que sus vidas no estaba como debía estar. Y dice ahí que obra arrepentimiento. Me supongo que, bueno, no conozco el griego de esa palabra, pero ese contristamiento Si de hubieses Dios lleva al estado allí arrepentimiento. aquel día, hubieses visto a miles de personas llorando. Sí, Hubieses creo que visto sí. a miles que no estaban llorando, pero se veía en el rostro y se notaba que estaban bajo gran convicción, conforme al Espíritu Santo, trabajaba en Amén. ellos, Sí. ¿no? Si hubieses estado allí, hubieses visto a algunos que oraban ya, oh Dios, ten misericordia de mí. Hubieses visto eso. Sí, y mire, en Lucas escribe, Tenemos que ir a la pausa. Discúlpame un momento, por favor. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. El Dr. Gray llevó nuestra atención, como algunos de ustedes escucharon antes de la pausa, de 2 de Corintios capítulo 7. Vamos a leer en el versículo 8. porque aunque os contristé por la carta, Su primera epístola a ellos se refiere a la iglesia de Corintios ahora. no me arrepiento, bien que... Discúlpame un momento, John. Queriendo decir que él no lamenta haber enviado la carta, aunque la carta que ahora tenemos, no, fue un poco fuerte. No me arrepiento, bien que me arrepentí. Él, de hecho, estaba orando para que ellos no tomasen la carta de la manera equivocada y que fuesen entorpecidos. No es una contradicción. Él tuvo que enviar la carta, pero él lamentó que tuvo que hacerlo. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, Se arrepintieron y el dolor fue suprimido. Entonces nos fijamos en Pablo, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Y aún miramos mucha de la iglesia siguiendo una dirección opuesta. Él excelente. sabía que era esencial para que ellos llegaran a ese punto de arrepentimiento. Y estos eran cristianos, no eran Sí, incrédulos. sí. Estos eran creyentes. Él está hablando de creyentes porque estaban tomando una dirección equivocada. Y estaban empezando a entrar en la ley, abandonando la cruz, abandonando la gracia. Y parecía como que toda la iglesia se iba a perder a la vez. No estaban tratando con el Sí. pecado correctamente en la iglesia. Oh, sí, tenían todo tipo de pecados Sí, sucediendo. sí. Un hombre que vivía con la madre de, bueno, Sí. con la madrastra, ¿no? Era incesto Correcto. lo que estaba sucediendo. Y eso es algo diabólico. Sí. Adelante, John. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quería? Porque habéis sido contristados según Dios. Una vez más, Porque habéis sido contristados según Dios, hacia arrepentimiento. para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Esto presenta el dolor del arrepentimiento como de ninguna manera una pérdida. El doctor Gray estaba hablando de la palabra
obra, y esa palabra obra es katergatsemahi, en el griego significa lograr por completo, o traer por implicación un proceso de cumplimiento, para que las obras en estos individuos que estaban experimentando esta tristeza por la carta que escribió Pablo, de la cual él no se arrepintió por escribir porque los trajo al lugar en el que el Espíritu Santo pudo obrar en sus corazones y cambiar la manera como ellos estaban pensando para que lo vieran como Dios quería que lo vieran. Adelante, en el Porque versículo el dolor 10. que es según Dios Tristeza, dolor instigado por el Espíritu Santo por la infracción. obra arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, Tal acción nunca será lamentada. pero el dolor del mundo obra muerte. Describe una pena que es simplemente remordimiento, a menudo desesperación. Porque he aquí que esto mismo, Se refiere a los efectos alegres de la pena que piadosa. según Dios fuisteis contristados, Hicieron lo que el arrepentimiento verdadero requirió. cuánta solicitud ha obrado en vosotros. Querían corregir la infracción inmediatamente. Y aún defensa, Una disculpa de su relajamiento con respecto a estos problemas desatendidos. y aún enojo, Un odio marcado en cuanto al pecado. y aún temor, Habla del temor de Dios que deberían de haber tenido desde el principio, pero no lo y tenían. aún gran deseo, El esfuerzo ferviente para llevar a cabo lo que Pablo había proclamado. y aún celo, Empezar la reforma en serio. y aún vindicación, Una determinación para corregir los males perpetrados contra Pablo. en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Su arrepentimiento fue sincero, que resultó con ciertas cosas que ocurrieron. Vamos a tratar en esto un momento. Pablo le escribe a los creyentes. No son el mismo grupo que llegaron ante el Señor. Estos principalmente son gentiles. Correcto. Bueno, realmente entre judíos y gentiles, pero son creyentes, llenos del Espíritu Santo también, y aún necesitaban arrepentirse ¿Sí? por ciertas situaciones que estaban sucediendo, ¿no? Y eso es algo que a veces es difícil, más difícil lograr que los cristianos se arrepientan que lo que es lograr que un impío se arrepienta. Sí. ¿Sabe lo que sucedió en el día de Pentecostés? Por supuesto, fueron las personas no salvas que experimentaron la convicción del Espíritu Santo. Pero como nos está revelando 2 Corintios capítulo 7, estamos hablando de creyentes que están recibiendo la convicción del Espíritu Santo y respondiéndole en una manera positiva, una manera correcta, reconociendo que estaban mal, reconociendo su pecado y arrepintiéndose y volviéndose a Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 3, Jesús, escribiéndole a la iglesia de Laodicea, él dijo en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Él hizo esa declaración. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Y en qué escritura encontramos Apocalipsis eso? 3, versículo 20. Bien, a las 7 iglesias de Asia, 5 de esas iglesias, el Espíritu Santo a través de Cristo demandó Correcto. arrepentimiento. Y eso es importante. A 5 Así es. se les demandó arrepentirse. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento en la parte del creyente y aquel que es impío? Aquella persona que es salva y aquella persona que aún no es salva. Yo pienso que el cambio en el corazón de uno, la dirección del corazón de uno, no es diferente, porque los dos, el pecador y el salvo, están volviéndose a Cristo, volviéndose al camino de Dios. Yo creo que en esa manera no hay diferencia. Ahora, los detalles puede ser diferente porque la persona que no es salva se está arrepintiendo por primera vez y están aceptando a Cristo como Salvador por primera vez. El creyente se está arrepintiendo. Puede ser una variedad de diferentes cosas. Puede ser un arrepentimiento de un pecado específico. Pero, más que nada, para un hijo de Dios, tiene que haber un arrepentimiento de una dirección equivocada que han tomado espiritualmente. Bueno, los cristianos pueden tener pecado en su vida y esto sucede sí. constantemente. Eso no es un caso aislado, es algo que sucede constantemente. Y el Espíritu Santo trata con esa persona y ellos tienen que arrepentirse y rogar a Dios misericordia. Estoy haciendo las cosas mal, Dios, he pecado.
Y es difícil lograr que los creyentes hagan eso. Y realmente el Espíritu Santo lo puede hacer cuando vamos al punto central. Y todo es distinto con la persona que no ha creído, ¿no? Porque solamente están viniendo a Cristo y si lo aceptan en lo absoluto, Él pues será recibido, ¿no? Pero el Espíritu Santo realmente tiene que trabajar en la vida del cristiano para que Sí. admitan, yo no estoy haciendo las cosas bien. Pero sabe una de las cosas, y esto es bien importante con lo que estamos Correcto. tratando, porque se ha hecho de esta manera en la iglesia, que hay predicadores que de hecho le dicen al pueblo, y estoy hablando sobre la televisión, ministros de la televisión, que de hecho le dicen al pueblo sobre la televisión que el Espíritu Santo nunca va a redarguir al creyente de pecado, solo de justicia, solo que son justos en los ojos de Dios. Pero el Espíritu Santo nunca va a redarguir al creyente Van de a pecado. tener que arrancar unas cuantas páginas Oh, Correcto. para continuar en Pero- esa dirección. Esa Sí. es una mentira tan Así dañina es. al creyente, porque ¿qué sucede si ese creyente cree esa declaración, cree que el Espíritu Santo no nos redarguye de pecado, que lo único es que hemos sido hechos justos por lo que Cristo hizo en el Calvario? Lo que sucede es que cada vez que pecan y el Espíritu Santo los redarguye, trata con ellos, van a pensar por lo que han sido enseñados que eso no es de Dios, eso no es el Espíritu Santo tratando con mi vida, ese es el diablo o soy yo. Y ellos en verdad, en su propio espíritu, pueden estar entendiendo algo que es bueno, la convicción del Espíritu Santo, como algo malo. ¿Y qué tan terrible sería eso? Es lo que dijo Bob, Isaías. yo siento que si una persona insiste en permanecer en esa dirección, eventualmente esa persona pierde su alma. Así es. Eventualmente puede llegar a ese punto. Pero sabe, esto aquí, este versículo que yo leí, Apocalipsis 3, versículo 19, son uno de muchos versículos que nos dice que el Espíritu Santo sí redarguye de Sí, pecado. sí. Algunos que hacen esa declaración que dije, que el Espíritu Santo no redarguye al creyente de pecado, tratan de usar a Juan capítulo 16, versículos 8 al 11 como versículos en que apoyarse, que en donde Jesús dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ellos interpretan ese versículo, o que significa, y noten lo que Jesús dijo, no dijo que el Espíritu Santo iba a convencer a los creyentes de pecado, sino que al mundo de pecado. Entonces ellos dicen que no hay ninguna escritura en la Biblia que dice que el Espíritu Santo redarguye a los Oh, creyentes. no. Esto aquí nos dice que el Espíritu Santo lo hace. Esa palabra para convencer en Juan 16:8 se puede traducir como redarguir. La misma palabra en el griego alanco y se usa aquí en Apocalipsis Sí. 3:19, donde Jesús dijo, yo reprendo y castigo a los que amo. Esa es la palabra en griego alenko. Yo alenko a los que amo. Está hablando a los creyentes. Yo convenzo. Sí. Y hablando Sí. con los creyentes, yo los convenzo del mal. Eso es lo que la palabra alenco significa, que yo convenzo del mal, convencer que alguien ¿Y está qué mal. hacen esos predicadores entonces con He esas escuchado que ellos escrituras? completamente lo ignoran. ¿Y qué hacen con las escrituras que el Dr. Gray resaltó, 2 de Corintios? Yo creo que lo aplican a los incrédulos. Sí. Claramente es a los Es creyentes. a los creyentes, no a aquellos que no han Correcto. creído. Tenemos que ir a la pausa, o no, perdón, a la pausa no, sino que se nos terminó el tiempo. No se pierda la próxima programación, no se la pierda. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.